Estimados maestros, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos cada uno a esta capacitación docente. Vamos a empezar con nuestra clase el día de hoy. Correcto, voy a compartir mi pantalla para poder empezar nuestra clase correspondiente. Bien, entonces tenemos aquí nuestro tema de hoy día titulado Disonancia cognitiva. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Bien, entonces empezamos en este caso con una pregunta, ¿no? Y es precisamente lo siguiente. Decimos, los niños del aula de 5 años están desarrollando el proyecto Aprendemos a preparar alimentos saludables. Hoy prepararán ensaladas de verduras. Luego de lavar y picar las verduras, los niños se disponen a preparar el aliño para sus ensaladas. Para ello, la docente entrega a cada mesa un recipiente con vinagre, otro con aceite y un poco de sal y pimienta. Luego les pregunta, ¿qué creen que pasará si juntan el aceite con el vinagre y los remueven? Los niños responden, se mezclarán. Entonces, la docente les pide que viertan ambos líquidos en un solo vaso transparente y luego los remuevan con una cuchara. Los niños observan sorprendidos que, después de unos momentos, ambos líquidos se separan. ¿Qué proceso de aprendizaje está promoviendo la docente en su última intervención? Tenemos la transferencia de aprendizajes, el conflicto cognitivo y tenemos también la metacognición. Entonces, ¿cuál de los siguientes procesos de aprendizaje se está promoviendo en la última intervención de la docente? Muy bien. Entonces, ¿qué nos pueden decir ustedes, estimados maestros? ¿Qué nos pueden decir ustedes? Me dicen que no se escucha lo que estoy hablando. A ver, por favor, veo que sí, estoy comprobando el audio y veo que sí tengo audio. Ya, el audio se nota que está mi voz saliente por favor, y veo que sí tengo audio. Ya, porque el monitor del audio está, en este caso, el audio está subiendo y bajando, ¿no? En este caso, el sensor verde, ¿no? Del audio. Entonces, veo que sí tengo audio, por favor. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿cuál de las siguientes alternativas será la correcta? Entonces, ya que en este caso, miren ustedes, ¿no? Luego de lavar y picar las verduras, dice, los niños se disponen a preparar el aliño para sus ensaladas. Para ello, la docente entonces entrega a cada mesa un recipiente con vinagre, otro con aceite y un poco de sal y pimienta. Luego les pregunta, ¿qué creen que pasará si juntan el aceite con el vinagre y los remueven? Entonces los niños responden, se mezclarán. Miren ustedes, ¿no? Según el dentro del razonamiento del niño, se van a mezclar ambos líquidos, ¿no? Tanto el aceite y el vinagre. Sin embargo, la docente en este caso les pregunta, ¿no? Perdón, les pide que viertan ambos líquidos en un solo vaso transparente y luego los remuevan con una cuchara. Entonces, ante ello, los niños observan, pues, sorprendidos, ¿no? Sorprendidos que después de unos momentos ambos líquidos se están separando. Entonces, que, desde luego que ello, ¿qué es lo que está en este caso demostrando?
A ver. A ver, ¿qué es lo que está demostrando? Está demostrando que precisamente hay una transferencia de aprendizajes. No, lo que está mostrando es un conflicto cognitivo. ¿Y qué es un conflicto cognitivo? El conflicto cognitivo viene a ser en este caso, en este caso, una relación, ¿sí? Donde se da de carácter desigual porque los conocimientos previos del estudiante no se relacionan directamente, no se pueden, en este caso, relacionar directamente con el nuevo problema que se le está planteando al estudiante, porque no ayuda a resolver la interrogante con los conocimientos previos que posee. Entonces hay un desequilibrio, hay una desigualdad. ¿Correcto? Entonces, a eso se llama donde el estudiante adentra un momento de crisis, ¿no? Esa crisis representa precisamente un problema para el estudiante donde el estudiante pues tiene que entrar por un proceso de asimilación y acomodación, ¿no? El proceso de asimilación pues es el proceso donde el estudiante comienza o es un proceso de comprensión de los conceptos nuevos, ¿no? Que tiene que ir aprendiendo, y el proceso de acomodación es un proceso donde el estudiante actualiza, una vez comprendido estos conceptos, ¿no? Comprendidos y aprendidos, pues estos conceptos ahora el estudiante los actualiza en su mapa mental, ¿no? Hay una actualización de ese esquema mental del estudiante. Y ahí viene a ser la acomodación, efectivamente. Bien, entonces, en ese sentido, pues tenemos que el estudiante aquí pasa por un proceso de conflicto cognitivo. Correcto. Pasamos entonces a la siguiente parte. Bien, bien, tenemos entonces aquí lo siguiente. Entonces decimos, ¿qué es el conflicto cognitivo? ¿No? Entonces, entiéndase por conflicto cognitivo al cambio conceptual o reconceptualización, ¿sí? Cambio conceptual o reconceptualización donde que genera en los estudiantes una situación contradictoria entre lo que ellos saben, es decir, sus conocimientos previos, y los nuevos conocimientos que provocando precisamente un desequilibrio cognitivo que conduce hacia un nuevo conocimiento mucho más amplio y ajustado a la realidad. Y sigue precisamente enriqueciéndose en nuevos procesos de aprendizaje a través de ciclos evolutivos. Entonces, el conflicto cognitivo se entiende como el fenómeno psicológico de contraste producido por la incompatibilidad entre las preconcepciones y significados previos de un estudiante en relación precisamente con un hecho, en relación con un concepto, con un procedimiento determinado, y los nuevos significados precisamente proporcionados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy bien. Pasamos entonces a la siguiente parte. Entonces tenemos aquí lo siguiente.
Jean Piaget propone su teoría del desarrollo, del desequilibrio cognitivo, ¿no? Y Lev Vygotsky, su teoría, propone su teoría de la zona de desarrollo próximo. Entonces, el conflicto cognitivo tenemos aquí que se trata de un desequilibrio de las estructuras mentales donde se produce cuando el estudiante precisamente se encuentra con algo que no puede comprender o explicar solo con sus saberes previos, ¿no? Entonces aquí asume precisamente tareas que requiere de nuevos saberes, ¿no? Asume tareas que requiere de nuevos saberes y ante ello genera precisamente que la necesidad, ¿no? Genera la necesidad de poder aprender, ¿no? Necesidad de aprender procedimientos, ¿no? Así como también genera la necesidad de solucionar problemas y también la motivación para alcanzar el nuevo aprendizaje. Muy bien. Ok. Pasamos entonces a la siguiente parte. Entonces, viene aquí la pregunta importante, ¿no? ¿Cómo se debe crear un conflicto cognitivo? ¿Cómo crear un conflicto cognitivo? Entonces, crear conflicto cognitivo en el estudiante mediante la presentación de una situación problemática, ¿no? Se hace la presentación de una situación problemática donde de manera que estos pongan a prueba precisamente sus concepciones alternativas para lograr un cambio conceptual, ¿no? Para lograr un cambio conceptual. De los cuales tenemos aquí las actividades precisamente que facilitan el desarrollo del conflicto cognitivo. Y estas actividades son, por ejemplo, los acertijos y adivinanzas, rompecabezas, juegos de estrategia, juegos de mesa, juegos de roles, solución de problemas y también los mapas conceptuales. Bien, entonces, para crear conflicto cognitivo, no olvidar, se hace la presentación de la situación problemática, de manera que esta situación problemática va a poner a prueba las concepciones alternativas del estudiante para lograr en él un cambio conceptual. Muy bien. Pasamos entonces a la siguiente parte. ¿Qué es lo que puede ser un conflicto acá? Por ejemplo, un conflicto puede ser una pregunta, ¿no? Por ejemplo, podemos decir, ¿qué pasa con la orina de los astronautas en el espacio? Por ejemplo, puede ser una toma de decisión, es decir, ¿a qué banco pedir el préstamo tomando en cuenta intereses, comisiones y cobros por cuotas anuales? O puede decir normas que hay que establecer, es decir, por ejemplo, la pregunta es, ¿qué reglas se pueden implementar para disminuir los robos en el salón? Por ejemplo, también puede ser la curiosidad sobre lo que pasa, es decir, por ejemplo, ¿qué creen que suceda si me como una cebolla completa? ¿Tendré problemas de coagulación si me corto? ¿Tendrá algo que ver? O también un conflicto cognitivo puede ser luchar contra la rutina. Por ejemplo, decir, ¿cómo podemos hacer las clases más divertidas? ¿Mm? Por ejemplo, ¿no? Entonces aquí tenemos también la investigación del sentido que tiene algo, es decir, ¿para qué nacimos? ¿No? También puede ser un conflicto, ¿no? La investigación del sentido que tiene algo precisamente, ¿no? O hacia algo, ¿no? Entonces, ¿para qué nacimos? ¿Mm? ¿Solamente para morir?
Entonces, es una pregunta, por supuesto, que tiene como base la cosmovisión del ser humano. Bien, pasamos a la siguiente parte. Por lo tanto, podemos decir que el conflicto cognitivo no es una pregunta sobre lo que saben los estudiantes, no es una pregunta para indagar los conocimientos previos. Lo que se hace es hacer preguntas sobre el uso del conocimiento, porque lo importante es qué se hace con este y no solo cuánto se sabe de este, ¿no? Entonces, lo importante es saber qué se hace con el conocimiento y no solamente cuánto se sabe del conocimiento, ¿no? Es lo importante. ¿Ok? Pasamos entonces a la siguiente parte. Tenemos aquí lo siguiente. Dice, la docente busca que los niños construyan sus propias explicaciones respecto de por qué el aceite y el vinagre se separan. Entonces viene aquí la pregunta, ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente para este propósito? ¿No? ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente para ese propósito? Entonces tenemos elaborar para ellos un texto sencillo acompañado de gráficos para que comprendan por qué ambos líquidos se separan y leérselo. Alternativa B. Comentarles que el aceite y el vinagre son líquidos muy distintos y están compuestos por partículas que no se atraen unas a otras. Por ello, se separan. Alternativa C. Proponerles que revuelvan otra vez el aceite y el vinagre, observen detalladamente lo que ocurre y compartan sus ideas sobre por qué ambos líquidos se separan. Bien, entonces, en este caso, ¿cuál de las siguientes acciones entonces es pertinente para este propósito? Entonces, ante ello, pues, se debe ubicar en primer lugar el propósito de la docente. ¿Y qué es lo que busca la docente? Que precisamente los niños construyan sus propias explicaciones de por qué el aceite y el vinagre se separan. Entonces, la pregunta tiene que ser una pregunta de tipo reflexiva, ¿no? De tipo reflexiva. El docente no tiene que dar ninguna receta, ninguna ayuda, ni tampoco que busquen en algún libro o algo parecido. No. Dice la alternativa A. Veamos. La alternativa A, ¿qué nos dice? Elaborar para ellos un texto sencillo acompañado de gráficos para que comprendan por qué ambos líquidos se separan y leerse. ¿Eso es apropiado respecto a lo que solicita la pregunta? Ya que la pregunta dice, ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente? ¿Es pertinente elaborar un texto sencillo acompañado de gráficos para los estudiantes? No, porque no cumple, obviamente, los requisitos debido a que se tiene que el propio estudiante elaborar precisamente sus propias explicaciones, no el maestro. Alternativa B, comentarles que el aceite y el vinagre son líquidos muy distintos y están compuestos por partículas que no se atraen unas a otras, por ello se separan. O sea, el docente les está dando una descripción teórica de por qué el vinagre y el aceite se separan. ¿Eso va a ayudar a que el niño entienda? Bueno, posiblemente, pero no cumple con el propósito de la maestra, que es que los niños construyan sus propias explicaciones, ¿no? De por qué el aceite y el vinagre se separan. Entonces, alternativa C dice proponerles que revuelvan otra vez el aceite y el vinagre, observen detalladamente lo que ocurre y compartan sus ideas sobre por qué
ambos líquidos se separan, ¿no? Entonces, proponerles que revuelvan otra vez el aceite del vinagre, observen detalladamente lo que ocurre y compartan sus ideas sobre por qué ambos líquidos se separan. Bien, entonces, ante ello, por supuesto, entonces ahí tenemos la pregunta que cumple o la respuesta que cumple con el requisito de la maestra, ¿no? Sería alternativa C. Muy bien. Pasamos entonces a la siguiente parte. Y tenemos aquí un proverbio chino, ¿no? Que nos dice, dame un pescado y comeré un día, pero enséñame a pescar y comeré toda la vida. O sea, lo que importa en la vida, quiere decir, es el aspecto práctico, ¿no? En la vida. Entonces, el aspecto práctico para poder sobrevivir precisamente estriba en enséñame a pescar y comeré toda la vida, imagínense. O sea, eso quiere decir que lo más útil es enseñarle a pescar que simplemente darle un pescado a una persona. Entonces, enséñale a pescar y en verdad dejará de ser una carga para ellos, ¿no? Precisamente. Muy bien, pasamos a la siguiente parte. Dice, una sesión de aprendizaje, durante una sesión de aprendizaje, una docente presenta a los estudiantes la siguiente pintura rupestre, creada por los primeros pobladores que habitaron Macusani I. Luego de brindar información a los estudiantes acerca de la época y el lugar en que fue elaborada esta pintura rupestre, entonces, ¿cuál de las siguientes actividades es más adecuada para ayudar a que los estudiantes interpreten la fuente presentada? ¿Sí? ¿Cuál de las siguientes actividades es más adecuada para ayudar a que los estudiantes interpreten la fuente presentada? Bien. Entonces tenemos aquí lo siguiente. Dice alternativa A, pedir a los estudiantes que describan cómo son representados los animales y las personas en la pintura. Luego solicitarles que señalen qué elementos de la representación no corresponden a la realidad. Por último, pedirles que comenten cómo deberían haber sido representados los animales y las personas para tener una apariencia más realista. Alternativa B. Pedir a los estudiantes que señalen qué acciones realizan los animales y las personas mostrados en la pintura. Luego solicitarles que expliquen por qué creen, ¿sí? ¿Por qué creen que las personas de esta época realizaban pinturas que las representaban a sí mismas y a los animales? Por último, pedirles que busquen información en diversas fuentes para contrastar sus respuestas. Y alternativa C nos dice pedir a los estudiantes que describan de forma detallada cómo se representa la cacería de animales en la pintura, luego solicitarles que indiquen qué tipos de animales eran cazados en esa época y por último pedirles que elaboren un listado en el que se indique qué otras actividades realizaban las personas de esa época. Bien, entonces, efectivamente, entonces, ¿cuál será la respuesta correcta respecto a lo que se solicita en la pregunta?
Claro, si se quiere hacer una interpretación adecuada de la imagen, ¿no? ¿No? Para que los estudiantes interpreten la fuente presentada, ¿no? Entonces, acá no tiene que haber distorsiones, sino que tiene que contextualizarse de acuerdo a la época, ¿no? En que fue elaborada precisamente esta pintura rupestre para que los estudiantes tengan en cuenta cuál fue el sentido, la orientación en que se realizó esta pintura, ¿no? Entonces, desde luego tenemos alternativa A, nos dice pedir a los estudiantes que describan cómo son representados los animales y las personas en la pintura. Luego solicitarles que señalen qué elementos de la representación no corresponden a la realidad. Y por último, pedirles que comenten cómo deberían haber sido representados los animales y las personas para tener una apariencia más realista. Entonces, ese es algo muy subjetivo, ¿no? Porque la apariencia más realista, de repente realista se entiende como una apariencia en que de repente la persona que lo pintó o que hizo esa pintura, pues tuvo esa inspiración, ¿no? Ese sentido, ¿no? Pero más no, digamos, más realista como entenderlo a que se parezca más al ser humano, una cuestión que, o un tipo de pintura que tenga o se parezca, digamos, más al ser humano, ¿no? Y no, digamos, una representación así. Alternativa B dice pedir a los estudiantes que señalen qué acciones realizan los animales y las personas, ¿no? ¿Qué acciones realizan los animales y las personas mostradas en la pintura? Luego solicitarles por qué creen que las personas de esa época realizaban pinturas que las representaban a sí mismas y a los animales, ¿no? Miren ustedes, pedir a los estudiantes que señalen qué acciones realizan los animales y las personas mostrados en la pintura, luego solicitarles que expliquen por qué creen que las personas de esa época realizaban pinturas que las representaban a sí mismas y a los animales y por último pedirles que busquen información en diversas fuentes para contrastar sus respuestas. Y alternativa C tenemos pedir a los estudiantes que describan de forma detallada cómo se representa la cacería de animales en la pintura, luego solicitarles que indiquen qué tipos de animales eran cazados en esa época y por último pedirles que elaboren un listado en el que se indique qué otras actividades realizaban las personas en esa época. Entonces, no se trata de pedirles, miren ustedes, en la alternativa C está muy bien hasta que dice pedirles que elaboren un listado en el que se indique qué otras actividades realizaban las personas en esa época, ¿no? Entonces, claro, de alguna manera, en este caso dice aquí solicitarles que indiquen qué tipo de animales eran cazados y pedirles que elaboren un listado en el que se indique qué otras actividades realizaban las personas en esa época, ¿no? Claramente. Entonces, ¿solamente era la cacería o es que también había algo más, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos aquí, en este caso, la domesticación de animales, por ejemplo, ¿no? O un hombre sacando la lana de una llama, de una alpaca, ¿no? Entonces, también, bien.
Entonces, cuando hablamos de la alternativa B de pedirles información, que busquen ellos información en diversas fuentes para contrastar respuestas, no se está cumpliendo con la interpretación que se debe hacer en la pintura, ¿no? Entonces, desde luego, lo más adecuado sería la alternativa C. Bien. Bien, entonces pasamos a la siguiente pregunta. Acá la alternativa correcta sería alternativa C. ¿Ya? Alternativa C. Entonces viene aquí la pregunta, ¿no? ¿Qué es la interpretación? ¿Sí? ¿Qué es la interpretación? Entonces, entiéndase la interpretación como un proceso creativo de comunicación, entendido como el arte de comprender y revelar in situ el significado de algo, es decir, bien sea un texto, la naturaleza u objeto. Luego tenemos también la interpretación, pues es una actividad educativa, ¿no? Que pretende revelar significados e interrelaciones a través del uso de objetos originales por contacto directo con el recurso o precisamente también esa interpretación bien mencionaba como actividad educativa que pretende revelar significados e interrelaciones a través del uso de objetos originales por contacto directo con el recurso o por medios también ilustrativos, no limitándose a dar una mera información de los hechos. También tenemos la interpretación es el arte de explicar el lugar del hombre en su medio con el fin de incrementar la conciencia de los individuos, ¿no? Con el fin de alimentar, incrementar la conciencia de los individuos. Bien, entonces es ahí lo que se entiende por proceso, como proceso creativo de comunicación, ¿no? Como el arte de comprender y revelar in situ, ¿no? O sea, en el mismo, en, en, en su, en su propio significado, ¿no? Sea texto, sea naturaleza, ¿no? De algo específico, de, sea naturaleza o sea también un objeto, ¿no? Específicamente. Bien, pasamos entonces a la siguiente parte. Em, tenemos aquí lo siguiente, ¿no? Un docente ha pedido a los estudiantes que lleven a la próxima sesión de aprendizaje libros publicados hace mucho tiempo y libros publicados recientemente para desarrollar la siguiente actividad. Tenemos, primero solicitará a los estudiantes que se agrupen en equipos de dos. Segundo, después de haberles enseñado cómo identificar la fecha de publicación en los libros, les pedirá que coloquen sobre cada uno de los libros una etiqueta que señale la fecha de publicación. Por último, les solicitará que ordenen los libros ubicándolos de izquierda a derecha y del más antiguo al más reciente respectivamente. Entonces, ¿cuál de los siguientes aprendizajes favorece la actividad escrita? ¿No? ¿Cuál de los siguientes aprendizajes favorece la actividad escrita? Entonces tenemos aquí alternativa A la organización de una secuencia cronológica. Alternativa B, a la identificación de diferentes unidades temporales. Y alternativa C, a la clasificación de hechos
de acuerdo a una periodización. ¿Sí? Repito, ¿a cuál de los siguientes aprendizajes favorece la actividad escrita? Entonces tenemos a la organización de una secuencia cronológica, a la identificación de diferentes unidades temporales y a la clasificación de hechos de acuerdo a una periodización. Bien, ¿cuál sería entonces de las siguientes alternativas? Entonces, no olvidar que el maestro les pide a los estudiantes que lleven a la próxima sesión de aprendizaje libros publicados, ¿no? Hace mucho tiempo y libros publicados recientemente. ¿Para qué? Para desarrollar la siguiente actividad. Entonces, ¿qué es lo que quiere desarrollar ahí? Ah, primero solicitará a los estudiantes que se agrupen en equipos de dos. Primero. Segundo, después de haberles enseñado cómo identificar la fecha de publicación de los libros, les pedirá que coloquen sobre cada uno de los libros una etiqueta, ¿no? Que señale precisamente que la fecha de publicación, ¿no? Por último, por último, ¿qué les solicita? Que ordenen los libros ubicándolos de izquierda a derecha. Que les solicitará que ordenen los libros ubicándolos de izquierda a derecha. Y precisamente del más antiguo al más reciente respectivamente, ¿no? Bien, entonces, ¿a qué, aprendizaje favorece la actividad escrita? A la organización de una secuencia cronológica, a la identificación de diferentes unidades temporales o a la clasificación de hechos de acuerdo a una periodización. Entonces, efectivamente, si hablamos de clasificación de hechos, pues no habla de hechos, porque aquí estamos hablando de, el maestro les ha enseñado cómo identificar la fecha de publicación de los libros y les pide que coloquen sobre cada uno de los libros una etiqueta que señale la fecha de publicación, ¿no? Entonces, luego les pide que ordenen los libros ubicándolos de izquierda a derecha, ¿no? De izquierda a derecha, a la izquierda del más antiguo hasta el más reciente, ¿no? Hacia la derecha. Entonces, ¿hablamos de clasificación de hechos? No. ¿A la identificación de diferentes unidades temporales? No. Hablamos a la organización precisamente de una secuencia cronológica, ¿sí? A la organización de una secuencia cronológica. Entonces sería alternativa. Muy bien, muy bien. Pasamos entonces a, hacia la siguiente parte. Entonces tenemos aquí el texto secuencia, ¿no? Muy bien. El texto secuencia, las ideas se organizan por orden cronológico. Es decir, la relación entre los componentes es de carácter temporal, ¿sí? La relación entre los componentes es de carácter temporal. Por esta razón, precisamente, algunos autores le llaman superestructura de orden temporal y las palabras clave son aquellas que se representan un orden de eventos, sucesos o acciones en el tiempo. Primero, segundo acto seguido, posteriormente, por último, etcétera, ¿no? Entonces,
Hablamos ahí de los textos secuencia. Las ideas se organizan por orden cronológico, la relación entre los componentes es temporal. Por esa razón, algunos autores la llaman superestructura de orden temporal. Bien, pasamos a la siguiente parte. Tenemos entonces lo siguiente, ¿no? Un docente tiene como propósito que los estudiantes reconozcan ejemplos de cómo las sociedades han gestionado el riesgo de desastres, ¿no? Cómo las sociedades han gestionado el riesgo de desastres. Para el desarrollo de una de las actividades, el docente pidió a los estudiantes que busquen información acerca de cómo las sociedades prehispánicas afrontaron el riesgo de desastres. Durante la plenaria, 3 estudiantes señalaron los siguientes. Josefina afirma, a mí me explicaron en el museo que, por ejemplo, desde antes de la época de los incas se creía que había un dios que tenía el poder de controlar los sismos. Eso quiere decir que en el Perú siempre ha ocurrido, han ocurrido sismos, ¿no? En el Perú siempre han ocurrido sismos. Lucía dice, yo vi un video en el que entrevistaban a un arqueólogo y este decía que se pensaba que algunas sociedades prehispánicas abandonaron los lugares donde vivían después de que estos fueron destruidos por huaicos e inundaciones. Luego tenemos Raúl, dice, el estudiante Raúl dice, en un libro encontré que los Ishmas emplearon muros trapezoidales para dar mayor estabilidad a sus construcciones. Eso debe haber ayudado a que eh, eso precisamente, ¿no? Esos muros trapezoidales van a dar mayor estabilidad a sus construcciones. Eso debe haber ayudado a que sus edificaciones hayan sido más seguras si había un temblor. Bien, entonces esos muros trapezoidales deben haber ayudado a que sus edificaciones hayan sido más seguras si había un temblor. Entonces, ¿cuál de los comentarios presenta un ejemplo? Bien, entonces, ¿cuál de los comentarios representa un ejemplo de reducción de la vulnerabilidad? ¿El de Josefina, el de Lucía o el de Raúl? Claro, efectivamente, ¿no? Tenemos aquí, Josefina habla desde luego que desde la época de los incas creía que había un dios que tenía el poder de controlar los sismos, ¿no? Y eso quiere decir que en el Perú siempre han ocurrido sismos, ¿no? Como prueba de ello, ¿no? Lucía dice, yo vi en un video en el que entrevistaban a un arqueólogo y este decía que se pensaba que algunas sociedades prehispánicas abandonaron los lugares donde vivían después de que estos, bien, entonces
y precisamente aquí, ¿no? Raúl dice, en un libro encontré que los Ishmas emplearon muros trapezoidales para dar mayor estabilidad a sus construcciones y eso debe haber ayudado a que sus edificaciones hayan sido más seguras si había un temblor. Entonces, efectivamente, el comentario de Raúl es el comentario que más se acerca a, en este caso, eh, a la reducción de la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, la alternativa C sería la correcta. Bien, entonces tenemos aquí la vulnerabilidad. Bien, entonces tenemos aquí la vulnerabilidad donde nos dice que el factor interno es el factor interno del riesgo de un sujeto, de un objeto o un sistema expuesto a una amenaza que corresponde a su disposición intrínseca de ser dañado, ¿no? Ya que hay una debilidad o incapacidad de resistencia ante un fenómeno. Entonces, siempre aquí eh, la vulnerabilidad tiene directa relación con las condiciones de debilidad o fragilidad de los elementos físicos o sociales de una comunidad que pueden resultar afectados, dañados o destruidos al desencadenarse un fenómeno natural o antrópico, considerado precisamente amenazante para dicha comunidad, y entre ellos pues se puede mencionar lo siguiente, ¿no? Tenemos aquí los factores económicos. Em, por ejemplo, la pobreza es quizás la principal causa de vulnerabilidad, pero también es la utilización inadecuada de recursos económicos disponibles, ¿no? Bien. Tenemos también los factores físicos, ¿no? Entonces, los factores físicos están relacionados con la ubicación de las poblaciones y sus infraestructuras, el nivel de exposición a los fenómenos potencialmente peligrosos, la calidad de las estructuras y su incapacidad de resistencia. Bien, entonces siempre esa calidad de las estructuras y su capacidad de resistencia frente al impacto del evento peligroso. También tenemos los factores sociales, que se refiere precisamente a a la capacidad que tiene o no una comunidad para organizarse y la forma en que se estructuran para enfrentar el riesgo, efectivamente, ¿no? Como también tenemos los factores políticos, ¿no? Los factores políticos ya se refiere al nivel de autonomía que posee una comunidad para tomar precisamente decisiones sobre los problemas que la afectan, así como la capacidad de negociación de la comunidad frente a los actores políticos, ¿no? Frente a los actores políticos. Bien, pasamos entonces a la siguiente parte. Entonces tenemos aquí la amenaza, el riesgo y la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, siempre pues toda amenaza precisamente, ¿no?
está latente siempre y cuando eh, el riesgo, ¿no? Se hace de manera, en este caso se presenta de manera concreta, ¿no? De manera física, y de las cuales la vulnerabilidad es precisamente la debilidad de los cuales es dable hacia una situación de precisamente hacia una situación donde digamos, por ejemplo, esta casa, ¿no? Presenta una vulnerabilidad o hay vulnerabilidad debido a que existe el riesgo y la amenaza latentes ante ellos. Bien. Pasamos entonces a la siguiente parte. Bien. Em, Durante la sesión de aprendizaje en la que los estudiantes tenían que elaborar un dibujo, ¿sí? Jonás, un estudiante utilizó de manera, un estudiante entonces utilizó de manera prolongada varios de los lápices de colores del aula. Su compañero Héctor, fastidiado porque quería utilizar los mismos colores para su dibujo, y debido a que Jonás, ¿no? Y debido a que Jonás estuvo utilizándolos, precisamente no tuvo tiempo de terminar de colorear. Al finalizar la actividad, Héctor le dice en voz alta a Jonás: tu dibujo está feo. Jonás lo mira ofendido y le responde levantando la voz: lo siguiente, qué fastidioso que eres. ¿Acaso tu dibujo es perfecto? Antes de que continúe la discusión, la docente se acerca a conversar con ambos estudiantes y les ayuda a calmarse mientras sus compañeros salen al recreo. Entonces, ¿cuál de las siguientes acciones es más pertinente para favorecer la solución del conflicto? ¿Cuál de las acciones entonces es más pertinente para favorecer la resolución del conflicto? Bien, entonces tenemos aquí en primer lugar la alternativa A. Nos dice solicitar a los estudiantes que expliquen por qué se comportaron de manera agresiva el uno con el otro. Luego decirles que cuáles han sido sus errores para que eviten repetirlos. Finalmente indicarles que se estrechen la mano. Bien, entonces, em, ¿no? Y finalmente indicarles que se estrechen la mano. O de repente mostrar a los estudiantes en la alternativa B tal cual nos dice, mostrar a los estudiantes las normas de convivencia que han incumplido, luego conversar con cada uno de ellos para que reflexionen sobre la importancia del respeto, ¿no? Para que reflexionen sobre la importancia del respeto. Y finalmente pedirles que se ofrezcan disculpas mutuas, bien. O alternativa C nos dice pedir a los estudiantes que expliquen por turnos qué pasó y por qué actuaron de esa manera. Luego dialogar con ellos acerca de cómo se sintieron. Finalmente, pedirles que propongan alternativas para remediar
la situación, ¿no? Que propongan alternativas para remediar la situación. Bien, entonces, em, ¿cuál será entonces la alternativa correcta? Bien, se nos pide acción, la acción más pertinente entonces es un tema de casuística, ¿no? Para favorecer precisamente la resolución del conflicto. Entonces, tenemos solicitar a los estudiantes que expliquen por qué se comportaron de manera agresiva el uno con el otro y luego decirles cuáles han sido sus errores. Bueno, ahí la intervención del maestro no es dable, no es correcta de la forma como lo hace porque debe de mencionar, o mejor dicho, hacer que los estudiantes identifiquen esos errores, no el maestro indicarles cuáles son sus errores. O ahí prácticamente si se trata de decir cuáles son sus errores y para que evitan repetirlos, entonces ya prácticamente la mediación, como bien se está tratando aquí de solucionar este problema, entonces no está ayudando la mediación ahí, porque la mediación no es ello. El maestro como mediador no tiene que brindar soluciones, sino es el propio estudiante que tiene que, a través de las preguntas y guía del maestro, hacer que el estudiante encuentre esas soluciones, ¿no? Alternativa B, mostrar a los estudiantes qué norma de convivencia han incumplido. Tampoco. Es el estudiante que tiene que identificar qué normas se han incumplido, no el propio maestro indicarle qué normas se han incumplido. Bien. Alternativa C nos pide aquí sobre que expliquen por turnos qué pasó y por qué actuaron de esa manera, ¿no? Y luego dialogar con ellos acerca de cómo se sintieron y finalmente pedirles que propongan alternativas, ¿no? Que propongan alternativas para remediar la situación. ¿Mm? Bien, entonces, en este caso, claro, la alternativa C sería la correcta, ¿no? Pedir a los estudiantes que expliquen por turnos qué pasó y por qué actuaron de esa manera y dialogar con ellos acerca de cómo se sintieron, ¿no? Y finalmente pedirles que propongan alternativas. Ahí está la situación para que el estudiante siempre se identifique, sea consciente de su propio problema, de su propia situación y cómo, bien. Pasamos a la siguiente parte. Tenemos entonces aquí lo que viene a ser los mecanismos formativos, ¿no? Entonces, todo mecanismo formativo, aquí su uso sistemático promueve la autorregulación del comportamiento y la formación en valores para la convivencia. Entonces, si hablamos del uso sistemático que promueve la autorregulación del comportamiento y la formación en valores para la convivencia, entonces esa autorregulación viene a significar una autogestión por parte de, en este caso, del estudiante, ¿no?
Entonces, por ejemplo, tenemos frente al incumplimiento de las normas, hacer notar cómo su incumplimiento afecta a los compañeros o ayudando a los estudiantes a ser conscientes de los sentimientos de los demás y del impacto de sus actos en otros, ¿no? Como también ofrecer reforzamiento social al buen comportamiento de manera clara y específica, como pedir, por ejemplo, un aplauso para los grupos cuyos integrantes han colaborado en mantener el aula limpia o felicitar públicamente a un estudiante por haber respetado los turnos de los demás para hablar. Bien. Cuando se habla de ofrecer reforzamiento social al buen comportamiento de manera clara y específica, se trata de cómo pedir un aplauso para los grupos cuyos integrantes han colaborado, ¿no?, en mantener el aula limpia o felicitar públicamente a un estudiante por haber respetado los turnos de los demás para hablar, ¿no? Entonces, se debe siempre, ¿no?, no olvidar, establecer o recordar oportunamente las normas de convivencia, ¿sí? Las normas de convivencia, por ejemplo, antes de iniciar, entonces una actividad novedosa, se debe definir conjuntamente las reglas del comportamiento que se van a seguir para facilitar precisamente su desarrollo. Ahora, em, cuando se habla también de establecer o recordar oportunamente las normas de convivencia, entonces siempre antes de seguir una actividad novedosa se debe definir conjuntamente las reglas de comportamiento que se van a seguir para facilitar su desarrollo. Los mecanismos de control externo, hablamos de que su uso sistemático genera dependencia de la figura de autoridad o de estímulos externos, aunque suelen permitir regular el comportamiento, es decir, prevenir, mitigar o estimular conductas de los cuales no favorecen significativamente la autorregulación y la formación en valores para la convivencia. Entonces aquí claramente, si mecanismos como mecanismo de uso externo, entonces su uso sistemático genera dependencia de la figura de autoridad o estímulos externos que pueden permitir regular el comportamiento, tanto prevenir, mitigar o estimular conductas que los cuales no favorecen significativamente la autorregulación ni la formación en valores para la convivencia. Entonces, estas acciones se dan primero al dirigir la atención hacia el comportamiento negativo, es decir, como decirle a un estudiante, por ejemplo, otra vez estás portándote mal. No quiero verlos distraídos como la clase pasada. ¿Ya? Número dos, advertir sobre las sanciones que conllevará un mal comportamiento. Es decir, como si sigues conversando tendré que cambiarte de sitio. O si no guardas tu juguete, lo retendré hasta que termine la clase. Bien. O también advertir sobre las sanciones que conllevará un mal comportamiento. Es decir, por ejemplo, como si sigues conversando, tendré que cambiarte de sitio. O si no guardas tu juguete, lo retendré hasta que termine la clase, ¿no? Bien. O también dar órdenes de forma impositiva, ¿no?
de manera explícita o implícita, apelando a su condición de autoría. Por ejemplo, ¿por qué? Porque yo lo digo. Cuando el profesor habla, ustedes deben escuchar. O decir, por ejemplo, Juanita, te estoy diciendo que te sientes, ¿no? Bien. Controlar o limitar excesivamente el actuar de los estudiantes. Como también aquí puede ser también controlar o limitar excesivamente el actuar de los estudiantes, como decir, cuando el docente es tan controlador de la conducta, por ejemplo, callando frecuentemente a los estudiantes ante el menor murmullo o controlando en exceso sus movimientos dentro del aula y dar un premio material por el buen comportamiento. Bien. Mecanismos de maltrato, miren ustedes, ¿no? Promueven el cumplimiento de las normas a través de la aplicación de medidas extremas que atemorizan a los estudiantes o dañan su autoestima. Por ejemplo, se considera aquí aplicar precisamente sanciones desproporcionadamente severas, ¿no? Y claramente esas sanciones aplicadas desproporcionadamente severas en relación a la falta del estudiante o amenazar con hacerlo, ¿no? Por ejemplo, dejar sin recreo a un estudiante porque se distrajo durante el momento de la sesión, ¿sí? O advertir que a un grupo de estudiantes que si no terminan su trabajo a tiempo no podrán participar de los campeonatos de deporte en la escuela. Entonces, eh, también se consideran mecanismos de maltrato aquellas acciones del docente que buscan regular el comportamiento de los estudiantes, dañando su integridad, como gritarles airadamente, intimidarlos, humillarlos, insultarlos, agredirlos o castigarlos físicamente, ¿eh? El uso también tenemos de mecanismos de maltrato, pues conlleva um, el uso también de mecanismos de maltrato que conlleva a una marca que, además de ubicar al docente en el nivel uno de esta rúbrica, inclusive tiene consecuencias penales, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, sobre todo hoy en día, maestros. eh, Miren ustedes, a veces uno quiere aplicar la educación tradicional, pero ya no es ya la educación tradicional, ¿no? A veces dejar sin recreo a un estudiante porque no terminó de copiar, o tal vez no, si no terminan a tiempo, las tareas encomendadas no podrán participar de los campeonatos de deporte. Entonces, son mecanismos de maltrato, ¿eh? Por si acaso, ¿no? Alguien de repente no conoce eso, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Efectivamente. Bien, entonces tenemos aquí lo siguiente, ¿no? ¿Cuáles son las situaciones que denotan falta de respeto a los estudiantes? Entonces, por ejemplo, ¿no? Un niño se acerca al docente, su rostro refleja que quiere preguntarle algo, a lo que el docente desvía su mirada a otro lado, evitando sistemáticamente al estudiante que se dirige a él.
El docente observa que un estudiante, por ejemplo, se burla de otro, sin embargo, ignora dicha situación o le resta importancia. O también decir el docente ignora notoria y sistemáticamente a un estudiante que se dirige a él. O también el docente utiliza apodos o apelativos descalificadores para referirse a los estudiantes. Bien. O también el docente observa que un estudiante se burla de otro, lo humilla y lejos de intervenir se ríe del niño, ¿no? Entonces eso es muy peligroso también, muy peligroso. Y falta respeto a los estudiantes totalmente. Situaciones que denotan respeto del docente a los estudiantes, ¿no? O sea, por ejemplo, que su comportamiento sea respetuoso siempre, en el aula, la escuela y la comunidad. Bien, entonces también hablamos de que su autoridad esté acompañada del respeto y de formas de relación social que signifiquen precisamente, que no signifiquen humillación para nadie, ¿ya? O que sus alumnos lo vean con respeto, no con temor. Y estas palabras precisamente tienen significado diferente, ¿no? Como también el estudiante pues que practique la tolerancia, que practique la aceptación de todos en el aula, ¿no? Considerando precisamente que ella está presente en la diversidad, ¿no? Bien, bien. Pasamos entonces a la siguiente parte. Tenemos aquí lo siguiente. Dice, la docente había pedido a los estudiantes que pregunten a sus papás y mamás qué actividades les gustaba realizar de niños y que realicen una presentación de estas actividades a sus compañeros durante eh, que realicen precisamente, ¿no? Esas actividades a sus compañeros durante la sesión de aprendizaje. Entonces, durante la presentación que realiza Carmela, una de las estudiantes, surge el siguiente diálogo con sus compañeros. Dice, mi familia es de Cusco y mi papá dice que a él le gustaba hacer cuentas con la yupana, un instrumento con el que se hacen cálculos. Alonso pregunta, ¿para eso es la tabla con huequitos que has traído? Y Yulisa dice, yo nunca la había visto, qué rara. Entonces, viene aquí la pregunta, ¿cuál de las siguientes acciones de la docente es más pertinente para favorecer la convivencia intercultural entre los estudiantes, ¿no? Para favorecer la convivencia intercultural entre los estudiantes. Bien, entonces, ¿cuáles de las acciones de la docente es más pertinente para favorecer una convivencia intercultural entre los estudiantes, ¿no? Entonces,
¿Cuál de las acciones es más pertinente para favorecer una convivencia intercultural entre los estudiantes? Tenemos aquí alternativa A. Nos dice evitar que los estudiantes sigan importunando a Carmela o precisamente pedir a Carmela que explique, ¿no? Alternativa B, cómo se usa la Yupana y brindar la oportunidad a los estudiantes para que resuelvan un problema de adición utilizando la Yupana. Alternativa C, solicitar a los estudiantes que averigüen acerca de los usos de la Yupana y que los comparen con los usos de otros instrumentos incaicos tales como los quipus. Bien, entonces, ¿cuál sería la alternativa correcta respecto? O tal vez solicitar a los estudiantes que averigüen acerca de los usos de la Yupana, ¿no? Y que los comparen con los usos de otros instrumentos incaicos, tales como los quipus, ¿no? También podría ser interesante. Entonces, ¿cuál de las siguientes eh, alternativas será la correcta? ¿Bien? A ver, maestros. Cuando se habla de convivencia intercultural, se trata de que en este caso, dos o más culturas intercambien sus riquezas, intercambien sus conocimientos, ¿no? Intercambien precisamente sus tradiciones, ¿no? Sus costumbres. Ahí hablamos de una convivencia intercultural, ¿no? Un intercambio cultural. Entonces, claro, precisamente, si hablamos de que evitar que los estudiantes sigan importunando a Carmela y organizar a los estudiantes para la siguiente presentación, entonces no sería adecuado. Si decimos como alternativa B, pedir a Carmela que explique cómo se usa la Yupana y brindar la oportunidad a los estudiantes para que resuelvan un problema de adición utilizando la Yupana. Entonces creo que estaría mejor, mucho mejor, o tal vez mencionar, solicitar a los estudiantes, ¿no? Que averigüen precisamente acerca de los usos de la Yupana y los comparen con los usos de otros instrumentos incaicos, tales como los quipos. Eh, entonces, ¿cuál será? ¿En dónde se está compartiendo? Ojo, compartiendo convivencia cultural, ¿no? O haciendo, favorece la convivencia intercultural.
Entonces, claro, miren ustedes, si se trata de evitar que los estudiantes sigan importunando, no. Esa alternativa no es la correcta porque es una distractora. Ahora nos queda la B y la C, ¿no? La alternativa B nos dice pedir a Carmela que explique cómo se usa la Yupana y brindar la oportunidad a los estudiantes para que resuelvan un problema de adición utilizando la Yupana, ¿sí? Y alternativa C nos dice solicitar a los estudiantes que averigüen acerca de los usos de la Yupana y que los comparen con los usos de otros instrumentos incaicos, tales como los quipos. Entonces, en la comparación, ¿creen ustedes que hay convivencia intercultural? Si se comparan la Yupana con los quipus, no, porque simplemente es una comparación de características. Donde sí habría convivencia es cuando los estudiantes se involucran en saber cómo se utiliza la Yupana y resuelven problemas de adición utilizando la Yupana. Entonces, ahí sí habría convivencia intercultural. Entonces, la respuesta correcta sería alternativa B. Alternativa B, ¿no? Pedir a Carmela que explique cómo se usa la Yupana, ¿no? Y brindar la oportunidad a los estudiantes para que resuelvan un problema de adición utilizando precisamente la Yupana, ¿no? Utilizando precisamente la Yupana. Bien, entonces pasamos a la siguiente parte. Valentina, de 18 meses, acaba de iniciar la marcha. Ahora intenta subir una escalera de madera del, que la docente ha colocado en el aula, ¿no? Para favorecer la autonomía de Valentina, ¿qué acción es más pertinente que realice la docente en esta situación? Alternativa A, dejar que Valentina suba la escalera sola, permanecer cerca e intervenir cuando la niña lo solicite o requiera. Alternativa B, tomar a Valentina de la mano y subir y bajar la escalera con ella varias veces hasta que logre hacerlo sola. Y alternativa C, decir a Valentina que espere un momento, pues para evitar que se lastime colocará cojines alrededor de la escalera. Entonces, ¿en cuál de las siguientes situaciones favorece, ojo, la autonomía de Valentina? Entonces, para favorecer la autonomía de Valentina es que Valentina tiene que ayudarla a tener seguridad. Y veamos aquí, ¿no? Y que favorezca precisamente a su sistema sinestésico corporal, efectivamente, de eso se trata. Entonces, tenemos aquí lo siguiente, dice, a ver, dejar que Valentina suba la escalera sola, ¿ok? Permanecer cerca e intervenir cuando la niña lo solicite o requiera, ¿ya? Alternativa B dice, tomar a Valentina de la mano y subir y bajar la escalera con ella varias veces hasta que lo logre. Bueno, no está mal, pero hay una situación que Valentina precisamente se le está haciendo cada vez que quiere hacer algo nuevo, tiene que hacerlo de la mano de la profesora para que, o sea, no lo va a hacer por ella misma, no va a intentar hacerlo, sino que él no se le va a ayudar, ¿no? A superar sus miedos, ¿no? La idea es ayudarla a superar sus miedos para que intente sola realizarlo Valentina, ¿no?
O decir a Valentina que espere un momento, pues para evitar que se lastime, colocará cojines. No, porque se les está preparando para simplemente, bueno, hay muchas, como decirle indirectamente, vas a fracasar. Y eso no es el sentido, ¿no? Entonces alguien dirá, profesor, pero es una niña de 18 meses y se puede caer, se puede lastimar, pero precisamente la docente debe estar cerca a la niña para evitar ese tipo de situaciones, ¿no? Permanecer cerca e intervenir cuando la niña lo solicite porque así va a ser. Entonces, efectivamente, ¿no? Entonces, claro, dejar que Valentina suba sola hasta que va a llegar un momento en que no va a poder de repente, entonces, permanecer cerca, necesita ayuda, ajá, entonces ahí sí, pero se trata de favorecer la autonomía. Entonces, la respuesta correcta sería alternativa A, efectivamente. Muy bien, efectivamente. Pasamos entonces a la siguiente pregunta, ¿no? Javier, de 11 meses, ha empezado a ponerse de pie. Cuando la docente intenta cambiarle el pañal, él se mueve mucho, quiere pararse en el cambiador, ¿no? Y en esa situación, entonces, ¿cuál de las siguientes acciones es respetuosa con el desarrollo, ojo, motor del niño? Entonces, entiéndase de un niño, en este caso, pues de 11 meses, ¿no? Un bebé prácticamente, ¿no? El desarrollo motor del niño se favorece en la medida en que el niño, pues, el bebé está estirando constantemente brazos y piernas, ¿no? Para ganar, por supuesto, mayor masa muscular, mayor fortaleza. Eso favorece también a las articulaciones del cuerpo, ¿no? De las extremidades y de los cuales, pues, desde luego, eh, respetar el desarrollo motor del niño no es que las manos no las estire o que las piernas no las estire. Muy bien, entonces, alternativa A nos dice, acostar a Javier y darle un juguete para que se distraiga y así se le pueda cambiar el pañal. Alternativa B, jugar con Javier hasta que se canse y esperar a que se duerma para cambiarle el pañal. Y alternativa C, cambiar el pañal a Javier adecuándose a la postura en la que él se encuentra. Bien, entonces, efectivamente, ¿cuál de ellos será, desde luego, la respuesta más adecuada, ¿no? Para que Javier precisamente se le favorezca el desarrollo, ¿no? Se tenga una acción respetuosa con el desarrollo motor del niño. Bien, entonces, claro, si se quiere acostar a Javier y darle un juguete para que se distraiga, ¿eso está favoreciendo su desarrollo motor? No, se está interrumpiendo, ¿no? Se está interrumpiendo, ¿no? Precisamente. Entonces, Javier desde luego va a estar en pleno movimiento, entonces no se le puede interrumpir, ¿no? Ahora, alternativa B dice jugar con Javier hasta que se canse y esperar a que se duerma. Imagínense, ¿no? Hasta que se canse, esperar a que se duerme, el niño se puede escaldar, se puede entonces lastimar, ¿no? Con un pañal que de repente lo tiene pues, y hasta que se canse y de eso será pues una media hora más, una hora más, entonces no se puede hacer eso, ¿no? Efectivamente. Y alternativa C dice cambiar el pañal a Javier adecuándose a la postura en la que él se encuentra, efectivamente.
Entonces, en la postura que él se encuentre, entonces, ahí se está respetando precisamente el desarrollo motor del niño. Bien, pasamos entonces a la siguiente parte. Dice, al iniciar la jornada, la docente del aula de 3 años dialoga con los niños sobre lo que hicieron el fin de semana. Cuando le toca participar a Jimena, ella dice, fui al parque con mi tía. Ante esta situación, entonces, viene aquí la pregunta, ¿qué intervención es pertinente para favorecer la expresión oral de Jimena? Entonces tenemos aquí alternativa A. Dice, veo que necesitas la ayuda de tus compañeros, Jimena. Niños, ¿cómo se dice? ¿Paque o parque? Alternativa B. Es lindo lo que cuentas, Jimena, pero se dice parque pero se dice parque, no paque. Fui al parque con mi tía. Y alternativa C dice, así que fuiste al parque con tu tía Jimena. Qué divertido. ¿Y qué hicieron en el parque? Entonces, ¿cuál de las siguientes alternativas entonces es pertinente para favorecer la expresión oral de Jimena? Entonces, cuando hablamos de favorecer la expresión oral, precisamente es donde se está realizando la manera correcta, ¿no?, de poder ayudar a que Jimena hable de manera adecuada, de manera correcta. Entonces, desde luego, la alternativa A, ¿qué nos dice precisamente? Veo que necesitas la ayuda de tus compañeros, dice la maestra, ¿no? Entonces, como tú no lo puedes hacer, lo pueden hacer tus compañeros por ti y es como que se estuviera señalando a Jimena, Jimena, mira, te estás equivocando y tus compañeros te están corrigiendo. O sea, es como también no favorecer también a la autonomía del estudiante, ¿no? Se está desfavoreciendo porque el estudiante, supongamos que es un estudiante tímido, peor todavía, ¿no? Ya no va a querer siquiera, peor, hablar, porque sabe que se van a burlar de él y lo va a sentir como una burla, ¿no? ¿Cómo se dice, niños? ¿Paque o parque? Miren ustedes, ¿no? Entonces, ello indirectamente, claro, anteriormente se hacía eso, ¿no? Pero ahora ya no, porque no favorece el desarrollo autónomo del niño, ¿no? Más aún su expresión oral, que es muy importante que el niño aprenda a hablar correctamente para que pueda más adelante leer adecuadamente. Eh, Alternativa B, se está haciendo alusión a que, a ver, dice, es lindo lo que cuentas, Jimena, pero se dice parque, no paque. Entonces se está señalando ahí el error de manera directa y dice aquí, fui al parque con mi tía. Entonces, eh, eso favorece de mejor forma la expresión oral de Jimena. Entonces, el decirle, se dice parque, no paque, entonces claramente, claramente Jimena lo va a aprender mucho mejor, no de manera racional, sino de una manera práctica. Y Jimena lo va a aprender de manera que escuchando. Entonces, precisamente, como dice escuchando, entonces tiene que hablarse de manera correcta en todo momento. Entonces, la alternativa C que nos dice, así que fuiste al parque con tu tía Jimena. Qué divertido. ¿Y qué hicieron en el parque? Entonces, claramente la maestra ahí está haciendo incidencia de que este,
La manera correcta que Jimena debe hablar es parque, pero lo está haciendo de una manera en que Jimena lo escuche, ¿no? No de una manera señalando, mira tu error, Jimena, esto no, esto sí, no, no es la mejor forma. Entonces dice, así que fuiste al parque con tu tía Jimena. Qué divertido. ¿Y qué hicieron en el parque? ¿No? Entonces claramente, pues, claramente aquí la alternativa correcta sería alternativa C, ¿no? Alternativa C. Muy bien, pasamos entonces a la siguiente pregunta, ¿no? Uy, creo que ahí termina, ¿no? Esta pregunta. Ya, ok, uy, a ver, vamos a ver. La docente y los niños de aula de 5 años se encuentra explorando los libros de la biblioteca. Si el propósito de la docente es promover en los niños la aproximación a la lectura, entonces, ¿qué acción es más pertinente que realice a continuación? Entonces tenemos aquí, alternativa A nos dice, proponerles que en parejas escojan un libro que les guste, luego decirles que señalen las letras que conozcan y las lean en voz alta. Alternativa B, decirles que cada uno elija el libro que desee. Luego indicarles que se pongan cómodos para leerlo. Y si algún niño le pide que le lea el libro, atender su pedido. Alternativa C, seleccionar diversos libros y entregar uno distinto a cada niño. Luego decirles que cuando terminen de revisarlo, la llamen para entregarles uno nuevo. Muy bien. Entonces, ¿qué acción es más pertinente que realice a continuación? A ver, muy bien. Mm, A ver qué nos dicen maestros. Claro, si la acción más pertinente, ya que el propósito, ¿cuál es de la docente? Promover que los niños se aproximen a la lectura. Entonces, si ese es el propósito, entonces, precisamente, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacerse? Pues la mejor forma es que el niño explore el libro que le gusta, ¿no? No la manera en que para mí decirle, bueno, vas a revisar este libro con este libro de repente en grupo de dos o de tres, ¿no? Se trata de que cada niño lo haga de manera individual, ¿no? Entonces, bueno, a ver, veamos. Proponerles que en parejas escojan un libro que les guste. Bueno, ya empezando termina mal, empezando pues ya está mal, ¿no? Luego decirles que señalen las letras que conozcan y las lean en voz alta. No, o sea, en parejas, claro, decirles que señalen las letras que conozcan y las lean en voz alta. Bueno, pero de repente al otro niño no le puede gustar el libro, ¿no? Y a otro sí, entonces puede haber pues prácticamente, sobre todo hay niños que son más impositivos, ¿no?
hacia otros, ¿no? Tienen un carácter más fuerte que otros. Entonces eso no ayuda, sobre todo con niños que son tímidos, ¿no? Ahora, decirles que cada uno elige el libro que desee, ¿ya? Luego indicarles que se pongan cómodos para leerlo, ¿ok? Y si algún niño le pide que le lea el libro, pues atender su pedido, ¿ok? Muy bien. Hasta ahora la B es la más adecuada, por lo que veo. Seleccionar diversos libros y entregar uno distinto a cada niño, pues eso ya el docente está interviniendo, o sea, luego decirles que cuando terminen de revisarlo, le llamen para entregarles a uno nuevo. Entonces, no. Entonces, el docente no tiene que intervenir precisamente en la selección de los libros. El niño tiene que escogerlo, ¿no? De acuerdo a su gusto, a la imagen que le llama, que le motiva leer, ¿no? Que le despierta curiosidad. Entonces, en base a ello, ¿no? ¿Para qué? Para iniciar, para la aproximación de la lectura. Entonces, precisamente, la alternativa que más se ajusta a lo que el propósito de la docente es la alternativa B. ¿Por qué? Porque simplemente un desarrollo de competencias, ¿no? Del estudiante. Y las competencias son del estudiante, no del maestro, efectivamente. Bien, profesores. Entonces, hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Muchas gracias por la atención prestada a cada uno de ustedes. Y de aquí será pues hasta la próxima clase, ¿no? Muchas gracias, profesores. Bendiciones a cada uno de ustedes y tengan un buen desarrollo de semana en sus labores. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, profesores. Gracias por su participación el día de hoy. Muchas gracias, maestra, por sus saludos. Muchas gracias. Gracias, maestra. Muchas gracias por sus saludos. Maestra Ruth, maestra Carito, muchas gracias.